Bienvenidos al taller de Ajax. En el presente taller tocaremos primero un ejemplo básico para conocer qué es Ajax, luego veremos a qué llamaremos Ajax, también su historia, tocaremos los objetos que hacen posible este proceso, también tocaremos los estados del request, las respuestas del servidor y luego haremos una comparativa entre JSON y XML. Luego seguiremos con JSON, que es la tecnología que vamos a usar para nuestros procesos asíncronos, y por último las funciones JSON en JS. Un ejemplo básico de Ajax. Bueno, Ajax es una tecnología de servidor asíncrona, así es que por ende tiene que correr en un servidor local. Yo lo estoy corriendo con el web server. Si ustedes tuvieran su hosting en un dominio, pueden trabajarlo ahí, ¿no? Pero al no tenerlo, necesitamos un servidor local. Acá está mi página. Lo que hago es mostrar un proceso normal, un proceso Ajax, ¿no? Ahí le puse un texto, información del servidor. Pero ya, si yo hago clic acá en proceso normal, me lleva a la página, que es un archivo de texto normal. Pero si yo hago un proceso Ajax, ese contenido debería traerlo acá. Un proceso normal en la web es que tú haces clic, eso es una petición al servidor, el servidor procesa lo que le pides, te lo da, pero vuelve a cargar la página web. Entonces miren, por ejemplo, hago un clic, miren acá arriba, se actualizó la página, se fue la petición al servidor, el servidor encontró, lo trajo. Entonces eso es una recarga. En Ajax no, en Ajax yo hago un clic acá, miren la actualización, nunca se actualizó. Entonces el servidor debe recepcionar y traer ese contenido, ¿de acuerdo? Ahorita no estoy haciendo proceso Ajax, pero vamos a hacerlo. Esta es la aplicación, ¿no? Entonces es un HTML sencillo, simple, correcto. Y acá tengo mi field set. Entonces este término de información del servidor no queda, vamos a ponerle algo mejor. Proceso de servidor. Proceso. Ya. Con esta variable link estoy capturando el query selector a los hipervínculos y el div. Entonces, vamos a jalar primero esto. ¿Qué es esto de acá? Recordemos que los procesos Ajax en esencia fueron creados por Microsoft con un objeto llamado ActiveXObject, pero Microsoft en el transcurso de la historia ha ido avanzando su tecnología y justamente como ha ido avanzando, mejorando, el ActiveObject necesita un parámetro para trabajar. Este parámetro es la versión de su XML. Entonces, desde que aparece, Microsoft trabaja con el Microsoft XML HTTP. Esto cambia, mejora su tecnología y se vuelve en el MS-XML2 XML HTTP. Sigue avanzando, sale la versión 3, la versión 4, la versión 5. En pocas palabras, hacer un proceso Ajax para Internet Explorer en las versiones viejas será un dolor de cabeza. Esta es una función creada para crear el objeto ActiveObject en sus distintas versiones de XML para Microsoft. Entonces los conocedores de JS sabrán que esto es un array. Este for es un proceso repetitivo. Entonces creo mi objeto XML HTTP y ese objeto va a almacenar la construcción del ActiveObject según la versión del XML. El for lo que va a hacer es ir leyendo el array y el objeto que mejor se pegue al navegador en el que estás va a crear el objeto y mi función retorna. Por ahí, ¿qué es este try catch? Este try catch es un capturador de errores. Se hace el intento, si no se puede, se captura el error, se lanza el error. Para la consola acá hay un throw new error, que es un manejo de excepciones. Con esto estoy creando una excepción y esto se lee en la consola, pues. Una vez que tengo mi función para ver qué versión de XML en Microsoft, vamos a crear el objeto request. Entonces, el objeto para Ajax. Creo mi objeto para Ajax y este proceso lo voy a hacer cuando yo presione clic en el ver proceso Ajax. Entonces, ¿se acuerdan que lo había capturado con link? Query selector all captura todos los hipervínculos.
Entonces, como este es el primero, segundo, en modo array 0, 1, entonces le digo al enlace 1, cuando le haga clic, lo siguiente. Primero pregunto si esto, donde estoy, en el navegador que estoy, soporta el objeto XML HTTP request. Si lo soporta, quiere decir que puedo crear el objeto. Caso contrario, no lo puedo crear. Entonces ahí es donde voy a usar mi función create XML HTTP. Sencillo. Luego de esto, recordemos que los objetos XML HTTP o ActiveObject tienen la propiedad onReadyStateChain. ¿Qué es esta? No es una propiedad, es un manejo de errores. ¿Qué hace esta? Esta verifica el estado en la que se encuentra el servidor. O sea, cuando el servidor cambia, a esto captura ese estado. Entonces veamos. Más adelante vamos a ver la definición de estos números. Acá algo rápido. OBJX, este es mi objeto XML para hacer el request Ajax. Entonces ready state. Cuando el servidor ha cambiado, hay que ver qué es lo que ha cambiado o cómo ha cambiado. Entonces yo pregunto, ¿en qué estado se encuentra mi request? El request tiene 5 estados: cuando ha sido lanzado, cuando está siendo leído, cuando ya fue leído, cuando ya se completó, cuando hay una respuesta. Entonces acá dice el objeto 4, cuando ya el proceso se realizó. Cuando ya el proceso se realizó, hago otra pregunta, el status. ¿Y qué fue? ¿Está bien? ¿Está mal? El número 200 quiere decir que está bien. Entonces, si todo está bien, yo le digo al div, que es lo que capturé con JS, al div con su propiedad inner HTML, que lo que permite es darle un contenido al elemento HTML, que le dé pues lo que retorna el objeto en su propiedad response text. ¿Qué hace la propiedad response text? Pues pone la respuesta o lo que se trajo del servidor en modo texto. Entonces, si se realizó el request y si el servidor respondió correctamente, esa respuesta del servidor en modo texto se la voy a pasar a mi div. Caso contrario, imprimo una alerta. Ahora, esto es solo la configuración de lo que va a ser el request, pero todavía no lo he enviado, todavía no lo he ejecutado. Vamos a ejecutarlo. Para ejecutarlo tengo que abrir una conexión. Eso es con su propiedad open. La propiedad open pide, o el método open pide 3 parámetros. El método para enviar datos, a dónde se van a enviar los datos, y si lo quieren asíncrono o síncrono. Obviamente es un proceso Ajax, lo quiero asíncrono, por eso siempre va a ir true. Como método voy a usar get. Si gustan pueden usar post, es opcional. Y la URL, para no estar escribiendo líneas, con la URL he capturado la locación actual en la que me encuentro, y a esa locación le voy a agregar la página a la que quiero ir o el archivo al que quiero ir, info.txt. Creada la conexión, plum, lanzo. Acá le pongo un return false para que el hipervínculo no trabaje como un hipervínculo, sino como, o sea, que no me lleve a otra página, que trabaje ahí mismo. Ya. Entonces, hecho esto, vamos a guardar. Vamos aquí. Entonces, el proceso normal, ya saben, nos lleva a otra página. Pero ahora con el proceso Ajax, clic, trajo. Ahora, ¿por qué está sucediendo esto? Justamente porque acabo de borrar, por el return false. Entonces, vamos a poner la página en 0. Sí. Ver proceso Ajax, ahí está el contenido. Yo le puedo dar un montón de veces y sigue jalando el contenido. Pero ¿qué sucedería si yo le quito el return false? Vamos a actualizar, clic, miren este numeral, clic, ¿ven? Si yo no le pongo return false a mi hipervínculo, el hipervínculo siempre va a llevarme a actualizar la página. Eso no deseo. Como no deseo, voy a darle return false. Entonces en este caso mi hipervínculo no va a hacer ningún request, ninguna actualización. Así es que simplemente va a llamar lo que yo estoy pidiendo. Ese es el ejemplo de un proceso Ajax de una manera muy sencilla.
¿A qué llamamos Ajax? Ajax llamamos a un proceso asíncrono. Quiere decir que sin que cambie la interfaz que estamos viendo en una página web, podemos hacer request al servidor y este nos va a responder. Se ve muy sencillo, ustedes han visto el ejemplo, no necesita actualizar o recargar la página para imprimir datos. Eso hace posible que ahora existan las aplicaciones RIA. ¿Y qué es una aplicación RIA? Es una aplicación de internet rica. ¿Por qué? Porque al acelerar o al hacer estos procesos hace que una página sea más veloz. En un proceso normal, tú al hacer clic en cualquier botón, un hipervínculo o una petición, la página se actualiza, tú vas a ver que la página se pone en blanco y comienza a cargar el nuevo contenido, ¿correcto? Ya, pero en un proceso Ajax tú haces un clic y la página solo actualiza la información que has solicitado. Si haces una búsqueda, solo te muestra lo que has buscado. Si pides otra página, esa página se muestra en tu misma página, entonces solo traes el nuevo contenido. Bueno, Ajax es una tecnología muy buena y esta fue creada en esencia por Microsoft. Ya en la versión de Internet Explorer 5.5, Microsoft crea un objeto llamado ActiveXObject y lo que permite es hacer estos procesos asíncronos. Con el paso de la historia, pues navegadores como Mozilla y otros adoptan esto y crean un objeto compatible, estándar por decirlo así, y crean el objeto XML HTTP request. En el caso de Microsoft para su objeto ActiveObject crea o necesita una versión de XML, que es la que vimos en los ejemplos, el XML 2, 3, 4, 5. En la actualidad estamos en la versión 6. Pero en cambio el request no, el XML HTTP request funciona, es un objeto que no requiere de esto y hace más sencillo el proceso. Entonces, hay buenas noticias, ¿no? Como mencionamos en el ejemplo, Internet Explorer a partir de la versión 7 también reconoce el objeto XML HTTP request. Entonces, aquí en la fuente de Wikipedia podemos apreciar, nos dice que a pesar de que el término nace en el 2005, la historia se remonta a los tiempos en los que Microsoft iba en el desarrollo de un script remoto. Y ahí comienza, por ejemplo, las primeras opciones de esto en Internet Explorer 3 con los elementos iframe, los layers, por Netscape, ¿no? Entonces ahí tenemos su historia. Pero en esencia Ajax fue creado por Microsoft, el proceso Ajax, no el término. El proceso Ajax fue creado por Microsoft, introducido en Internet Explorer 5 y más adelante adoptado por navegadores estándar, o mejor dicho, más adelante adoptado y vuelto estándar por navegadores como Mozilla, Netscape, etc. También cabe resaltar o cabe recordarles que Internet Explorer después de la versión 7 ya reconoce el objeto XML HTTP request. Ajax se hace posible gracias a los objetos tanto XML HTTP request como el ActiveObject. Como habíamos mencionado en la historia, todo nace con este objeto, el ActiveXObject, creado por Microsoft desde la versión del navegador Internet Explorer 5. Pero más adelante otros navegadores como Mozilla ven que esto es muy bueno, muy necesario y comienzan a crear código basado en esta tecnología y crean un objeto estándar que es el XML HTTP request. En el caso de Microsoft, su objeto requería un parámetro que es la versión del XML. Como pueden ver, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, tengo el primer objeto que es el Microsoft XML HTTP. Esto avanza, evoluciona, mejora o se actualiza y sale la versión MXML2 XML HTTP. Y así fue evolucionando al XML HTTP 3, XML 4, 5. En la actualidad estamos en la 6. Mientras que el XML HTTP request internamente ha sido mejorado, ahora con su versión, con la versión de HTML5 se ha mejorado más, se ha implementado, ¿no? Pero hay un problema al hacer Ajax. Bueno, un problema para navegadores antiguos.
y es que en sí tenemos que extender el alcance de nuestras aplicaciones. No siempre debemos pensar que el usuario va a tener una computadora con todos los software actualizados. Eso les compete solo a los técnicos en computación o a los que viven de esto. Pero al usuario normal, él con simplemente acceder a internet no le interesa qué versión de navegador emplea. Vimos en el ejemplo anterior que si queremos hacer un proceso Ajax tenemos que verificar primero si estamos en Microsoft o en un navegador estándar. Bueno, se le llamo navegador estándar porque todos los navegadores hacen caso casi a las mismas especificaciones, todo ello, pero con Microsoft es algo diferente, como que se pega más a sus reglas que a las del resto. No estoy diciendo que sea malo. Entonces, cuando hacemos un proceso Ajax tenemos que ver si estoy en Microsoft Internet Explorer o en otro navegador. En el caso que esté en Microsoft Internet Explorer todavía tengo que hacer una validación para ver qué versión de XML necesita. De lo contrario, no va a funcionar. Pero si estuviera en un navegador estándar, basta con crear el objeto de XML HTTP request y ahí queda esto. Entonces, para hacer todo más claro, tenemos dos objetos que hacen posible el proceso Ajax: XML HTTP request y el ActiveX Object. Si, bueno, estamos en el 2016, la era en la que Internet Explorer está en su versión 11, si no me equivoco, y ya pues también Microsoft ya dijo Internet Explorer no va, ahora ha creado Microsoft Edge, así que creo que ya no deberíamos preocuparnos por eso, pero siempre es bueno saber. Ahora también deben saber que Internet Explorer desde la versión 7 ya reconoce el objeto XML HTTP request. Ahora veremos los estados del request. El request es la petición que hacemos al servidor. Cuando nosotros hacemos una petición, el servidor da unos resultados indicando el estado de este request. Entonces Ajax tiene una propiedad llamada ready state que me permite saber en qué estado está este. Tenemos 5 estados. El primero, que es el número 0, me indica que no se ha iniciado ningún request. El estado 1 quiere decir que el request está siendo en este momento se está leyendo. En este momento está siendo leído, ¿sí? Mientras que el estado 2 quiere decir que ya pasó, ya el servidor lo obtuvo, ya lo leyó, ya lo entendió. El proceso 3 ya comienza la interacción entre servidor cliente, y en el proceso 4 ya se realizó todo, o sea, ya se completó, no hay nada más ahí. Entonces esos son los 5 estados de nuestro request. Podemos usar números como también podemos usar constantes. El servidor, cuando se le hace una petición, muy aparte de en un proceso Ajax obtener los estados del request, el servidor da unos códigos propios para indicar cómo fue este request. Por ejemplo, si yo le pido una página y el servidor la encuentra, el servidor me dice con un código qué ha pasado, si la encontró o no la encontró. Si una página no es encontrada, por ejemplo, ustedes conocerán el código 404, un código que indica que la página no fue encontrada, y eso se usa en todas las páginas web. Pero hay un código que nunca vemos, pero sí existe. Por ejemplo, el código 202 quiere decir que la página es correcta, o 200, perdón. Entonces aquí tenemos unas respuestas informativas. El número 100 indica que está continuando, o sea, el navegador puede continuar realizando su petición. Por ejemplo, el 102, el servidor está procesando la petición del navegador, pero todavía no ha terminado. Así como hay estas informativas, también hay unas correctas. ¿Ven? El 200, respuesta estándar para peticiones correctas. O sea, le pedí algo al servidor, lo encontró, me lo dio, ahí está. Así como tenemos todas estas respuestas, también hay otra variedad de respuestas. Vamos a ver. Respuestas de redirecciones, de errores del cliente, de errores del servidor. Todo esto lo podemos encontrar en la fuente de Wikipedia. Pero entonces volvamos al anterior, ¿no? La que más vamos a usar en Ajax es el 200, o sea, primero vamos a chequear, como hemos visto en el ejemplo anterior, el estado de nuestro request. Este estado se obtiene por medio de la propiedad ready state, recuerden, ready state de Ajax. Entonces con este método yo le pregunto al servidor, o yo obtengo la respuesta de en qué estado se encuentra mi request.
Teniendo esto, recién chequeo qué respuesta me da el servidor con respecto a mi búsqueda, ¿no? Por eso es que en la condicional hago si es igual a 200, o sea, si la búsqueda fue correcta, si todo se encuentra bien, procedemos a hacer nuestro código. JSON versus XML. Bueno, como pueden ver en la pantalla, XML, que lo he ubicado en la parte inferior a la derecha, es un lenguaje de marca similar a HTML, ¿no? Una etiqueta de apertura, una etiqueta de cierre. El punto con XML es que es muy usado en bases de datos, en la web, ¿no? Pero su estructura hace que sea un poco tedioso su manejo, ¿no? Por ejemplo, para declarar un empleado, creo las etiquetas base employees, empleados, y de ahí para crear cada empleado creo una subetiqueta employee, y dentro de ellas creo sus atributos, ¿no? First name John, last name Doe, ¿no? Entonces, para crear 3 empleados, simplemente 3 empleados, pueden ver todo el código. JSON viene del término JavaScript, notación de objetos, o sea, la forma de escribir objetos en JavaScript. Ahí, como lo pueden ver, en JSON es mucho más sencillo. JSON trabaja, si es que han trabajado con CSS, pueden ver la similitud, ¿no? Se abren llaves, se pone la propiedad y se da un valor. En este caso es más extendido, ¿no? Employees es el objeto y el objeto tiene elementos en modo de array, pueden ver los corchetes. Entonces cada elemento dentro de employees es un trabajador, nombre, apellido, nombre, apellido, nombre, apellido. Entonces JSON lo que tiene es la fuerza en la simplicidad, es muy robusto, es simple, y JavaScript cuenta pues con funciones para transformar esto a objetos y viceversa, convertir un objeto a una notación en JSON. Ahora, ¿cómo trabaja JSON? Como podemos ver acá, esta es la sintaxis, es muy sencilla. Ojo, XML también es muy sencillo de manejar, son solo tags de apertura, tags de cierre, pero JSON es aún más. Entonces podemos ver acá la sintaxis de JSON. JSON, dentro de todo lo que está dentro de llaves, es un objeto. Entonces el objeto tiene la propiedad nombres y el valor, la propiedad apellidos y su valor. Ahora, si quisiéramos extender más esto, entonces diríamos que dentro de JSON hay un objeto alumnos que tiene como valores un array. Entonces, nombres a propiedades nombres, propiedades apellidos. La sintaxis de JSON es simple. Los objetos están dentro de llaves. Lo que hay dentro de las llaves son miembros. Los miembros pueden ser pares y miembros. Ahora, ¿qué es un par? Un par se refiere a esto, un clave valor. Entonces, el string, el valor, ¿ven? O sea, es una cadena, pero ¿qué cadena es? Ahora va a haber necesidad, como lo ven acá, que vamos a necesitar arrays. Entonces los arrays son los que están dentro de corchetes. ¿Y qué hay dentro de corchetes? Cada elemento, pues. Y los elementos también, ¿cómo son? Valor, valor, elementos. Entonces, los valores dentro de un array pueden ser números, string, objetos, arrays mismos, valores booleanos como true o false. Ahí radica la simplicidad en JSON. Sabiendo esto, tal vez no se entiende mucho cuando se explica, pero vamos a verlo en la práctica entonces. Ahora veremos un primer ejercicio para iniciarnos en JSON. Bueno, esta es una página sencilla. Como pueden ver, es simplemente un HTML en el cual he puesto un field set. Ahí lo tienen. Y en el field set estoy poniendo una leyenda, contenedor y un párrafo vacío. En este mismo, fuera del field set, estoy poniendo un botón que se llama mostrar, y acá está mi jQuery. Mi JS. En mi JS estoy capturando el párrafo con el nuevo selector para JS, que es Query Selector. Estoy imprimiendo mi párrafo. Vamos a ver hasta aquí qué se ha hecho. Ahí está. Entonces el contenedor, acá está mi botón, pero he configurado para que cada vez que se cargue la página imprima. Esto lo vamos a capturar para que en el botón, con su capturador de eventos, clic. Así es que lo mismo que he hecho acá, lo haré acá abajo y lo llamaremos btn
y ya no vamos a capturar los párrafos sino los botón. Entonces, teniendo esto, diré al botón que tenga el capturador de eventos on click y le pasaré una función anónima, y en esa función anónima pondré mi alerta. Correcto. Actualizando esto, ahora sí, mostrar, ahí recién muestra. Pero ahorita lo que estoy imprimiendo es el objeto en sí. Si yo quisiera imprimir su propiedad o lo que tiene escrito, simplemente pondré punto inner HTML. Esa es la propiedad en JS que me permite imprimir el contenido del texto. Como el párrafo no tiene nada, pues no se imprime nada. ¿Cómo se hace un JSON? Entonces recordamos la teoría básica. Creamos un objeto, var objeto, y aquí simplemente pondremos, pues, los objetos tienen atributos, ¿no es cierto? Entonces vamos a darle nombres. El mío es Alexander Huarcaya y el otro atributo será apellidos. Eso es un objeto. Entonces, ¿cómo lo paso? Vamos a decirle a párrafo que como HTML tenga del objeto la propiedad nombres. A ver, ¿qué sucede? Mostrar. ¿Ven lo que pasó? Y ahora vamos a agregar otra propiedad, pero si yo le pongo acá apellidos, lo que va a pasar es que se va a reemplazar el valor. Se imprime lo que por el momento hay en el párrafo, que es nada, pero ahora solo se imprime el apellido. ¿Por qué? Porque inner HTML reemplaza el valor. Entonces, para no reemplazarlo, acá simplemente le voy a decir que lo agregue, pero con un espacio. Vamos a agregarlo para que no se vea feo. Ahora sí. En este momento no hay nada en el párrafo, pero ahora sí, Alexander Huarcaya. Entonces, esta es la forma más sencilla de usar un objeto JSON. Creo un objeto y JS ya interpreta esto como un objeto, así es que llamo el objeto punto, luego del punto siguen los atributos. Los atributos son cada uno de estos: nombres, apellidos. Obviamente nombres no va a imprimir la palabra nombre, sino su valor, por eso se llaman pares: clave, valor, clave, valor. La sintaxis me dice que las claves pueden ir sin comillas. Vamos a probar. Ahí está. Sí, voy a actualizar. Ahí está. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, este es un ejemplo sencillo, como le puse el nombre, JSON Begin. Bueno, sí, aficionado vato. Entonces, ahí lo tiene. Ahora, yendo un poco más allá, acá ya les voy a complicar la vida creando un JSON con elementos array. Entonces, como pueden ver, tengo el objeto creado, ¿no? Mi objeto se va a llamar obj y mi objeto tiene el elemento trap. Y el elemento trap, si lo veíamos como hace rato un clave valor, la clave es trap y sus valores, o su valor, lo he puesto en un modo array. Ahí están las llaves. En ese modo array he puesto dentro, como cada elemento de este array, una llave. Entonces, acá hay un objeto, pero dentro del array se vuelve un elemento del array. Entonces los elementos del array se separan por comas.
y dentro de cada uno de estos pues hay un par, un clave, un valor, un clave, un valor, un clave, un valor. Entonces mi objeto trabajador tiene a varios trabajadores. Cada trabajador tiene su nombre, tiene su apellido y tiene su DNI. ¿Y esto cómo lo vamos a leer? Bueno, igual. En este caso voy a quitar el alert y voy a decirle al párrafo punto inner HTML, la propiedad, ¿no es cierto?, que sea igual al objeto punto trap, pero como es en modo array, lanzamos el modo array y vamos con el primer trabajador. Bueno, en este caso el primer trabajador es 0. Nombres. Veamos que anti-click, opening browser. Ya se lanzó, a ver. Ahí está. Click Alejandro. Entonces vamos a poner esto acá. Vamos a poner mi JSON por acá. Voy a disminuir un poco la fuente. Ya. Entonces, como estoy agarrando del objeto, el subobjeto, por decir así, trap, o el elemento trap, estoy viendo su propiedad nombres. ¿Y qué tal si quiero del elemento del segundo trabajador? Voy a guardar, voy a venir aquí y voy a darle mostrar, y el segundo trabajador es Alexander. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Muy bien. Pero qué tal si quisiera imprimir todos. Bueno, entonces, para los que saben JS ya saben, lo que tendría que usar es un for o un for each. Vamos a hacer un for, ¿sí? Entonces vamos, un for, el elemento, vamos a poner índice, creo que hay una palabrita que voy a borrar. Son hasta 11, ¿no? Ya está. Índice que empiece en 0 hasta que índice sea menor o igual de 11, e índice que se incremente de 1. Entonces vamos con párrafo punto su propiedad inner HTML y le diré que se agregue al valor actual, pero al valor actual le voy a dar un salto de línea para que esté uno debajo de otro, y que ahí se le dé el valor del objeto punto trabajador, y aquí como elemento es acá donde vamos a darle el índice, y que se imprima pues los nombres. Y lo vamos a concatenar con una pequeña coma, y le vamos a concatenar, para no estar escribiendo lo voy a copiar con apellidos, y también lo voy a concatenar con una pequeña coma, y ahora con DNI. Veamos qué sucede. Actualizo JSON un poquito más, mostrar, y ¡prum! Ahí están todos los elementos de JSON. Este espacio está en demás porque he puesto el salto de línea al principio. Tal vez sería mejor que lo ponga al final. Vamos a ver.
Entonces, esta es la forma en la que JSON ya es un poco más complejo, ¿no? Ya no es simplemente un par clave valor, sino es un elemento que tiene como propiedades elementos, y estos elementos son en clave valor. Es la estructura de un JSON. Si han podido ver la parte anterior del video, se explicaba la estructura. Bueno, para cerrar el video del taller de Ajax, vamos a visitar unas páginas en la cual haremos referencia